Bueno, integrantes de la Asociación de Abogados aquí con nosotros en esta tarde, la doctora Claudia González y el doctor Darío Melano. Gracias por venir, gracias, muy amable. Gracias, Hugo. Bueno, empezamos por la dama, ¿le parece? Bueno, doctora, cuénteme, ¿es complicada la situación política del Ministerio Público de la Acusación? Muy complicada, muy complicada. A partir del comunicado que sacamos la semana pasada, estamos constantemente recibiendo información de empleados, de funcionarios, conversamos con jueces. A ver, para que la ciudadanía lo pueda entender, estas cosas pasan cuando se aprueban leyes sin pensar en las consecuencias. Cuando se copian leyes, como es la Ley de Creación del Ministerio Público de la Acusación, que es una copia textual de la Ley de Santa Fe, pero diríamos casi textual, porque justamente las partes que podían significar una limitación al poder del Ministerio Público de la Acusación no se copiaron, no se transcribieron y no existen. De tal suerte que hoy, por ejemplo, se quiere notificar al doctor Sergio Lelo Sánchez. Esto va más allá de los nombres, ¿no? Esto queda claro que estoy hablando de la institución. Se lo quiere notificar en una actuación y la notificación parte de una vocalía del Superior Tribunal y el doctor Lelo Sánchez se niega a notificarse y dice: no me voy a notificar porque no formo parte del Poder Judicial. Perfecto. No forma parte. ¿De qué poder forma parte? Porque según nuestra Constitución tenemos 3 poderes y eso no es aleatorio ni casual. Esa es la elección que tenemos como sistema republicano. Tenemos 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así es. En Jujuy funciona de facto un 4.º poder, que es el Ministerio Público de la Acusación, porque él entiende que no responde a nadie. Ni siquiera es un apéndice del Poder Judicial. Para nada, a pesar de que el artículo 1 de la Ley de Creación dice: créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Acusación. Entonces, si a mí me crean en el ámbito de algo, no puedo después salir y decir... Ahora, el resto del articulado obviamente contradice eso. Y un peligro similar estamos viendo, en eso estamos abocados a ese estudio en estos momentos, con el tema del proyecto de Código Procesal Penal que ha enviado a la legislatura. Ese proyecto va con serios cuestionamientos por parte del Colegio de Magistrados que han sido receptados por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, usted dice que hay un cuestionamiento muy severo frente al proyecto del señor Lelo Sánchez. Exactamente. Y esto es importante porque, a ver, no en cualquier proyecto de ley es esencial la opinión del Superior Tribunal de Justicia. Cuando se trata de un proyecto de ley, como en este caso, que se trata de un código de procedimientos, es imprescindible, claro. Absolutamente, es imprescindible. ¿Pero es cierto que hay 200 objeciones? Totalmente, pero además hay muy serias objeciones porque, a ver, acá en este código también tenemos, en este proyecto de código, si nosotros tomamos el proyecto de código por un lado y ponemos el Código Procesal Penal de Nación, vamos a encontrar artículos que han sido copiados textuales. Lo que está bien, porque el Código Procesal Penal de la Nación es producto del estudio de muchos profesionales renombrados, es moderno, es ágil y demás. Ahora, donde viene la parte de la limitación o donde la facultad en el Código Procesal Penal de Nación se le acuerda al juez, que es como corresponde, o dice previa autorización del juez, resulta que en el proyecto de Jujuy esa facultad se la están atribuyendo al fiscal. Y esto no es así. Nuestro último Código Procesal Penal resultaba un avance, porque lo ponía al juez en su papel de decidir, el fiscal investigar y acusar, y acá del otro lado, como contraparte y en un pie de igualdad, el abogado defensor, porque somos inocentes hasta que una hasta que una sentencia demuestre lo contrario, no hasta que al doctor Lelo Sánchez se le ocurra acusarnos y darnos por culpable. No podemos tener una ciudad donde estemos todos bajo sospecha. No podemos darle facultades así a la Fiscalía, porque pasa esto que está pasando con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, por favor, los legisladores, cuando les llegue el proyecto, pónganse a estudiar, tienen un montón de abogados asesores, bueno, pónganse a estudiar y además escuchen las observaciones que se hacen desde el Poder Judicial. Porque si no pasan estas cosas, yo no quiero vivir en una provincia donde esté bajo sospecha. Quiero que, conforme dice la Constitución, me consideren inocente hasta que una sentencia me condene. Y cuando me condenen, porque en esto hay que ser sumamente claro, no estamos en contra de la institución Ministerio Público de la Acusación. No significa que queremos que vuelva todo atrás, que deroguen la ley y que liberen a toda la gente que ha sido detenida. Es muy distinto el estado de sospecha, que significa un procesamiento, a la condena. Y a la condena con sentencia firme, porque si hay una condena que no está firme,
Bueno, ya ha cambiado mi situación, ya no tengo la presunción de inocencia, pero tampoco soy culpable. Entonces, no podemos... A ver, cuando hay casos resonantes, cuando hablamos de Milagro Sala, es fácil decir, está fantástico lo que se hace. Pero nunca nos ponemos en el lugar de que alguna vez me pueden acusar a mí. Y cuando me acusen a mí, yo quiero tener todas las libertades que me da la Constitución. Las quiero, las necesito y tengo derecho a eso. No porque me considere en una situación de superioridad con la señora Salas. Perdóneme, todo esto se estaría vulnerando. Todo, absolutamente todo. Lo de la ley del Ministerio Público de la Acusación. Sí, ahora le pregunto, es tremendo. Ahora le hago una consulta, doctora. El señor Lelo tiene dos causas. Tiene dos causas. ¿Esto le hace bien o mal a la institución? A ver, yo, por sobre todas las cosas, resalto el valor que han tenido estos funcionarios, a pesar de haber soportado muchos malos tratos, porque yo elijo creerles a mis colegas funcionarios, especialmente en el caso de la doctora Aramayo, hay una cuestión que se agrava en el maltrato por su condición de mujer y es total y absolutamente inaceptable. En el caso del doctor Montiel se lo ha tratado como si fuera un delincuente, porque cuando yo leo la denuncia y veo cómo se le impide entrar a su oficina y se lacra y se sella y todo, si yo hubiera estado pasando por ahí, lo mínimo que pienso es, este robó, están buscando los billetes de la coima, porque realmente tratar así a un funcionario judicial es totalmente inaceptable, cuando no estaba acusado de nada, ni había sumario, pero además las facultades disciplinarias no las tiene el Ministerio Público de la Acusación, las facultades disciplinarias a las que están sometidos todos los que formamos parte del Poder Judicial, los abogados cuando estamos en juicio nos puede sancionar un juez, los secretarios, los funcionarios y los empleados, todos están sometidos a facultades disciplinarias. En el caso de los empleados y de los funcionarios, se hacen sumarios administrativos. Ahora, bueno, el doctor Lelo sanciona sin sumario previo, sin derecho a defensa. Eso es totalmente inaceptable. Entonces yo en este caso, ¿qué recojo? La valentía de estos funcionarios de hacer las denuncias. Ahora, ¿qué pretendo? Sí. Pretendo que el superior tribunal, como... Pero es procedente, el procedimiento utilizado por estos dos funcionarios, ¿es el adecuado? Se trata de ellos han decidido tramitarlo como una cuestión administrativa y solicitar sanciones disciplinarias. Esa es una decisión de los colegas que yo no cuestiono, porque como todo abogado, por supuesto, podrían haber hecho otras vías, otras denuncias y todo lo demás. En este caso ellos han decidido eso. Esto es lo mismo que en una empresa privada, cuando un gerente maltrata a una empleada, la empleada decide si hace la cuestión dentro de la empresa, si va a la dirección de trabajo o si va a la justicia. Ellos decidieron manifestarse por ese lado, me parece absolutamente respetable. Bueno, doctor, ¿es inconstitucional la creación del Ministerio Público de la Acusación? En realidad es inconstitucional varias disposiciones de la ley de creación del Ministerio Público Fiscal porque implicó una invasión del poder legislativo sobre un ámbito de competencia exclusiva y excluyente del poder judicial, digamos, ¿no? Esto está claramente en la Constitución provincial, que tiene un diseño dentro del cual el Ministerio Público, que es una institución democrática de enorme importancia, está dentro del ámbito del Poder Judicial y está rodeado de ciertas garantías que hacen a que no sufra, digamos, injerencias de los poderes políticos, digamos, ¿no? En ese sentido, cuando se sanciona la ley en el año 2015, el 17 de diciembre del 2015, que la legislatura la sanciona sin oír las advertencias del dictamen del Poder Judicial, donde señala punto por punto una serie de facultades exorbitantes que esa ley ponía en cabeza del fiscal general, que como dijo recién la doctora, fue un copy-pego, digamos, de la ley 13.013 del año 2009 de la provincia de Santa Fe, un copy-pegue con dos detalles, digamos. Uno, no desaparecieron algunas profundas limitaciones que se imponían al ejercicio del poder del fiscal general, desaparecieron en ese copy-pegue o se amplificaron, y en segundo lugar, no miraron la Constitución provincial, digamos, ¿no? Esto, digamos, es una perogrullada decirlo, digamos, pero desde la secundaria nos enseñan, ¿sí?, que por encima de la ley está la Constitución, y la Constitución establece una serie, en ese reparto
digamos, de tareas, por decirlo de alguna manera, entre los tres poderes, establece una serie de mecanismos para evitar que haya injerencias, sobre todo desde el poder legislativo, del poder ejecutivo hacia el poder judicial. Esas herramientas, por ejemplo, están en el 146, 147 de la Constitución Provincial, que consagra la independencia y la autonomía, y en donde dice expresamente el poder legislativo, el poder judicial dicta, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con su reglamentación orgánica, las cuestiones de las normas sobre el enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público, sobre las cuales no debe tener participación los otros poderes, digamos, ¿no? Entonces, esta ley tiene varias cuestiones, no digo ya de dudosa, sino de manifiesta inconstitucionalidad. Entonces, porque quiero poner algo en contexto, nosotros desde la Asociación de Abogados hemos sacado un comunicado manifestando nuestra profunda preocupación por los hechos de extrema gravedad que están denunciados por estos dos funcionarios del Ministerio Público. La Asociación de Abogados de Jujuy nació en el año 2012 con una guía, digamos, de orientación de nuestras intervenciones públicas, y tienen que ver con tratar de mejorar la administración de justicia. Una de las primeras cosas que nosotros hemos hecho en el 2012 es pedirle al poder político, que nos parecía inadmisible que en pleno siglo XXI en Jujuy no haya un sistema de selección de jueces y de funcionarios, de magistrados y de funcionarios a través de concursos públicos de oposición y antecedente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el comunicado que hemos sacado advertimos que hay una situación de gravedad institucional, en el sentido de que tal como está funcionando hoy el Ministerio Público es inconstitucional. Esa ley implicó un avance sobre funciones exclusivas del Poder Judicial, que tiene que ver, por ejemplo, con el poder disciplinario, y le pedimos, digamos, hacemos un humilde y un respetuoso llamado de atención a los legisladores para que adviertan también en el proyecto que recientemente ingresó del Código Procesal Penal, que está redactado por el titular del Ministerio Público y su comisión reformadora, de la cual cabe advertir que se retiraron de esa comisión reformadora y redactora del Código Procesal Penal, se retiraron los representantes del Poder Judicial por una cuestión de honestidad intelectual, digamos, ¿no? Consideraron que esa comisión no estaba discutiendo un proyecto, sino que lo que estaba haciendo es intentar imponer la visión del Ministerio Público. Y acaba de ingresar un dictamen que emitió el Superior Tribunal de Justicia, que lo firmaron todos los jueces penales, sobre ese proyecto presentado por la comisión, por el titular del Ministerio Público y su comisión reformadora, que es demoledor, digamos, ¿no? Textualmente dice, el Ministerio Público pretende arrogarse facultades jurisdiccionales. Es una vuelta al sistema inquisitivo, al revés, digamos, es el fiscal el que tiene funciones judiciales. Esto no lo digo yo, digamos, lo dicen todos los jueces penales en el dictamen, y le advierten al Poder Legislativo que van a presentar otro proyecto que sea viable constitucionalmente. Entonces, le pedimos que no hagan lo mismo, porque esta ley de creación del ministerio va a tener muchos problemas, muchos cuestionamientos constitucionales. De hecho, Santa Fe, que fue la copia y pegue de esta ley, también los ha tenido y los tiene con respecto a esta cuestión. Entonces, le pedimos que, no sé si decirles que hagan consultas con especialistas en derecho constitucional, pero que por lo menos lean nuestra Constitución de la provincia. Doctor, le hago a propósito del razonamiento del doctor, le hago una pregunta política. ¿Usted cree que el proyecto que presenta o que encabeza el señor Lelo como titular del Ministerio Público de la acusación de la reforma del Código es el pensamiento de Morales? La verdad que no me atrevería a decir que es el pensamiento del gobernador, porque yo no tengo mucho conocimiento de cuál es el pensamiento del gobernador en cuestiones judiciales, ¿no? Sí. Me parece que evidentemente el doctor Lelo Sánchez muestra como éxitos los procesamientos y los juicios más renombrados de la provincia. A mí me ha tocado intervenir en el de los pibes villeros, y eso es como que es un gran logro. Pero también me toca intervenir en el hijo de la almacenera de la vuelta de mi casa, que lo levantaron de la esquina de la casa y que se le aplica el mismo código, con el mismo exceso de facultades y demás. Yo lo que sí estoy segura es que
todo el desmanejo administrativo que hay en el Ministerio Público de la Acusación, que no hay una auditoría contable, que hay fondos que no sabemos cómo se están administrando, de eso estoy segura que no está en conocimiento el señor gobernador, porque me imagino que le pondría fin. Esos son los datos que nos están llegando y a eso estamos abocados ahora, ¿no? A investigar el tema del funcionamiento administrativo, además del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación respecto de los empleados y las cuestiones estas graves que han denunciado los funcionarios. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chau.